Llegamos al final de la lección de Filipenses y Colosenses. Estamos en la última semana y bueno, ha sido un recorrido muy intenso por las dos cartas. Hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido cómo Dios espera que el cristianismo sea más que una colección de conocimiento intelectual. Tiene que transformar nuestra vida porque nos está conectando con el Señor Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador. Y hoy vamos a estudiar permanecer en toda la voluntad de Dios. Es decir, durante esta semana, ese es el tema de estudio. Específicamente para hoy, nuestro tema es lecciones de evangelización. Y vamos a descubrir estas lecciones de una manera muy interesante porque vamos a encontrar con un apóstol Pablo que reconoce el valor del trabajo en equipo, algo que está faltando mucho hoy en día en la sociedad, el aprender a trabajar en equipo, y que parece que a veces nos falta en la iglesia. Pero también, si ustedes recuerdan, hace poco el presidente de la Iglesia Adventista a nivel mundial, Ayrton Koller, ha llamado a la unidad, y ha llamado a la unidad justamente porque es una iglesia unida la que va a terminar de proclamar el Evangelio eterno. Necesitamos unirnos como movimiento, siempre reconociendo que aunque somos diferentes, tenemos un objetivo y es exaltar al Señor Jesucristo. Por eso vamos a orar para hacer nuestra reflexión de este día y pedirle al Señor que nos ayude a comenzar a trabajar para Él de manera intencional. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bondadoso y misericordioso. Gracias por cuidarnos, oh Dios, y porque tú nos hablas a través de tu palabra para nuestra situación actual, en la que necesitamos aprender a trabajar en equipo para llevar a otros el mensaje de salvación. En tus manos de amor encomendamos nuestras vidas en Jesús. Amén. Para este día, nuestra lección nos invita a leer un par de versículos, especialmente porque nos encontramos ya en la parte donde hay salutaciones, es decir, las despedidas, saludos finales del apóstol Pablo. Y vamos a leer los versículos 7 al 9, acá en Colosenses capítulo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Miren, muy interesante este texto. Menciona a dos personas. Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Pero primero, notemos el contexto. Pablo está encarcelado a causa del Evangelio, y se estima, según los estudiosos, que Pablo habrá viajado más de 21,000 kilómetros en sus viajes misioneros, y eso tal vez no nos parezca mucho, pero es mucho si consideramos que esos viajes los hizo mayormente a pie. Claro, también viajó en barco en algunas ocasiones, pero mayormente sus viajes fueron hechos a pie. Es como nuestro Señor Jesucristo, todo lo que caminó para poder llevar las buenas nuevas a la gente que estaba necesitándola. Y el apóstol Pablo replica esto. Y esto nos habla de un hombre misionero, un hombre que está dispuesto a llevar a donde sea necesario el Evangelio. Pero la mención de Tíquico y de Onésimo también nos muestra que él sabía que no podía hacerlo solo. Más adelante vamos a ver otros nombres en lo que seguimos leyendo, pero comenzamos con esto porque la misión de Tíquico, por ejemplo, era doble. Era conectar, era una sola, que era conectar a la iglesia con Pablo, a la iglesia de Colosas, pero era doble en el sentido de que la iglesia iba a poder conocer el testimonio de que Pablo, a pesar de las circunstancias, estaba con buen ánimo y permanecía fiel a la fe de Jesucristo, y al mismo tiempo iba a dar noticias a Pablo, porque seguramente podría volver en algún momento, sobre cómo estaba marchando la iglesia. Así que era una persona llamada a conectar. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque necesitamos recordar que la iglesia
Es una comunidad para conectar con nuestros hermanos. Más adelante vamos a ver una curiosidad ya el día de mañana. Pero hoy quiero que destaquemos esto. Tíquico es un puente. Es un puente para conectar a Pablo con la iglesia y a la iglesia con Pablo. Porque Pablo solo no puede predicar el evangelio. Y la iglesia necesita a un líder como Pablo. Esto nos habla del trabajo en equipo, que debe siempre estar de la mano en la iglesia. El pastor no puede hacerlo todo. De hecho, no sabe hacerlo todo. Esa es la realidad. No sabemos hacerlo todo. El pastor que pretende que puede hacerlo todo solo, no es pastor, porque no está llevando el espíritu de Cristo, ni el espíritu de los apóstoles, que trataban de equipar a la iglesia. La iglesia, que cree que no necesita al pastor, tampoco está bien encaminada, porque Dios ha dado los dones de liderazgo, como el pastorado, justamente para guiar a la iglesia. Claro, ambos debemos estar en comunión. Ambos debemos tener un objetivo, que es proclamar a Cristo, exaltar al Señor Jesucristo. Por eso es tan importante aquí la figura de Tíquico, porque nos muestra la importancia de esa conexión. En un mundo en el que no había redes sociales, en un mundo en el que no había WhatsApp, que no podía hacer una llamada, hay personas que hacían esta función de conectar, tal vez a través de las epístolas, porque él las llevaba, seguramente las leía y luego llevaba respuestas. Y hoy, que se supone que estamos más conectados que nunca, parece que cada uno quiere hacer su voluntad y cada uno quiere ir a sus propias anchas sin pensar en el cuerpo de Cristo. Y esto pasa con los pastores, pasa con los ancianos, pasa con los líderes, pasa con los miembros de la iglesia. Parece que nos hemos olvidado que somos un cuerpo. Y en la medida que estamos olvidando eso, nuestra capacidad de influir en la vida de otros se ve disminuida. Por eso es tan importante que recordemos que en Cristo somos un cuerpo, Él es la cabeza y todos los demás somos parte de este cuerpo y debemos servirnos unos a otros. Y aunque hay dones de liderazgo, estos dones para lo que sirven es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso queda claro en la Escritura. Pero luego aparece el otro nombre que es muy curioso, Onésimo. ¿Dónde hemos escuchado otra vez este nombre? Bueno, este nombre lo hemos escuchado en la carta que se le dirigió a Filemón. Onésimo era un converso de Pablo y Pablo ahora lo envía también a Colosas. E incluso tal vez ya iba aquí con la carta que debía entregarle a su amo, Filemón. Pero hay que considerar que ahora Pablo aquí lo llama a Onésimo fiel hermano. Es lo que puede hacer el Evangelio. Y veo aquí a Onésimo como un testimonio de eso. Onésimo es el testimonio de lo que puede hacer el Evangelio en la vida de una persona. Y Pablo lo está enviando de esa manera porque ahora el mismo Onésimo se va a convertir en un testigo y va a ayudar a otros. Siempre me ha llamado la atención que hay una historia de un discípulo de uno de los padres de la iglesia que cuenta haber llegado a Éfeso y encontrarse con el pastor de Éfeso, una persona fiel, una persona íntegra, un verdadero cristiano. Y cuando él escribe en sus memorias quién era el pastor de Éfeso, era Onésimo. Es decir, y yo creo que era este Onésimo que se describe en Filemón y que aquí es mencionado en Colosenses. Y lo que quiero destacar es que el poder del Evangelio fue tan grande que este esclavo que había huido, que quizás había sustraído algo de la casa del amo, una vez se encontró con Jesús, ahí su vida fue transformada al punto que luego vuelve a sujetarse a su amo, pero Dios todavía tiene un plan para él y lo ayuda a convertirse en el pastor de Éfeso. Eso es el poder del Evangelio y creo que eso es lo que está destacándose acá, cómo Dios puede seguir obrando en la vida de cada uno de sus hijos. Y esto nos debería a nosotros hacer pensar
en cómo trabajamos con los demás, qué oportunidades les damos a los demás, qué podemos hacer para poder realmente hacer avanzar la obra de Dios. Y finalizo con esta reflexión diciendo lo siguiente. Noten que en el verso 8, Pablo dice, os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Por qué destaco este punto para terminar nuestra reflexión? Porque aquí se ve el corazón pastoral de Pablo. A Pablo le interesa la iglesia. Y todos los que hemos sido llamados por Dios para un trabajo en la iglesia, sea el pastor, que debe ser el ejemplo en primer lugar, pero también el anciano en la iglesia o el líder en la iglesia, todos deben manifestar verdadero interés en la iglesia, profundo amor en la iglesia o para la iglesia. Deben querer cuidar de la iglesia. Y Dios nos ayude a esto, porque ya lo dirá Pedro en otra ocasión y también el apóstol Pablo, la función del liderazgo en la iglesia no es la de enseñorearse. Solo aprendieron bien del Señor Jesucristo y Jesús nos lo dijo. Él nos dijo que el líder en la iglesia, el líder en el cuerpo de Cristo, a quien Dios ha llamado para que ejerza una función de liderazgo, no lo hace para enseñorearse, lo hace para servir. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener ese corazón, porque eso nos permitirá tener las herramientas justamente para poder alcanzar a otros. Y hoy vamos a orar pidiéndole al Señor que justamente nos ayude para tener ese corazón que nos permita alcanzar a otros, porque deseamos servir a la humanidad. Bondadoso Padre, estamos agradecidos, porque cuando estudiamos tu palabra nos damos cuenta que necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé un corazón sensible a las necesidades de nuestros hermanos y nos ayude a trabajar en equipo, porque esta obra se va a realizar en equipo. Primero, tu Espíritu Santo trabajando en cada corazón, pero luego cada corazón unidos entre sí, unidos entre nosotros, para poder alcanzar a un mundo que está necesitando conocer el amor de Dios. Gracias por tus misericordias. Por favor, guíanos, lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén.